sábado por la noche. Es la noche del Runacay o la noche cultural. La noche cultural del Inti Raymi en Pucará. Es la noche donde se engloba toda la cultura ancestral. Prácticamente toda la población se viste de gala con sus trajes y atuendos originales de los quichuas. En este caso, en Pucará, toda la población de sus sectores, alrededores y del cantón se dan cita en esta noche, la gran noche cultural de Pucará. Toda la familia, hombres, mujeres, niños, todos, desde Pucará y de afueras de Pucará, quichuas, mestizos, toda la población nacional y extranjera se dan cita en este gran evento cultural, el más grande del cantón. En la noche cultural se dan cita grupos de música, baile, ñustas, reinas y todo aquel que quiera disfrutar de la cultura junto a su familia. La noche del evento está conformado por la presentación de las ñustas, la reina y por supuesto el grupo de baile o de danza de la localidad.
La vuelta clásica al sol, la espiral o la vuelta al mundo es o son los pasos que caracterizan esta celebración, la del Inti Raymi. En este caso, el Runakai, que se celebra a todo lo alto, acá en Pucará. Grupos de música local con representación regional y por supuesto nacional también se dan cita para formar parte de este sonido, del sonido ancestral que da fuerza a las fiestas del Inti Raymi, la noche del sábado. El evento inicia al caer la noche y eso llegará al límite hasta las 2 de la mañana del domingo siguiente. Este gran evento Runakai o la noche cultural de los quichuas, llamado el Pucará, es fortalecido año a año por la organización El Cabildo de Pucará para que las buenas costumbres y tradiciones no se pierdan. Muchísimas gracias, Pucará, nos veremos a ver
que la fiesta de San Juan es la gran alegría. Con sus amores tragos de verano divertida. Y a los ladrones sonarán también de noche y día y sí. Así termina la luz del sol cada día de la chavista que se celebra. Con mucho orgullo se visten la ropa o los atuendos tradicionales de los quichuas. Los hombres, la guara o el pantalón, el ushuta o el alpargate, el mochico o sombrero, la ruana o el poncho. Las mujeres también demuestran su orgullo con el anaco, que se asemeja a una falda. También ushuta, que en este caso es de color negro, o el alpargate negro. Y también los tradicionales rebozos. Y algunos también llevan orejeras y el sombrero. Esto es costumbre de los quichuas, aquí en Pucará. Esto es Turismo Tayta Imbabura, señores. Encontrarás el amor que ya se ha ido y que te recupera. Sola vuela por el mundo, no sabes que hoy se fue. El amor de mi vida se fue. Yo sin ella no puedo seguir. El amor de mi vida se fue. Yo sin ella no puedo seguir. Si quieres vivir al máximo las tradiciones culturales, las costumbres, los bailes del Inti Raymi, ven a Pucará en Turismo Tayta Imbabura, porque la aventura te espera. Turismo Tayta Imbabura, la aventura te espera.